Continúo entonces ahora con la diapositiva 3. Ahí les hice un pequeño resumen de sus obras más importantes. Como ustedes pueden ver, en su juventud empieza a conocer la literatura a través de la poesía, ¿no? Él escribe poesía también, muy al estilo de Petrarca, y posteriormente avanza hacia la prosa. Se da cuenta que en ese tipo de género se siente mucho más cómodo y puede aportar muchos más. Y ahí escribe justamente su Decamerón y otras obras, y también escribe en latín, ¿no? Escribe en el italiano incipiente, ¿no? El dialecto florentino principalmente, que es el que después se distribuye también por el resto de Italia, pero también el latín. Latín era la lengua académica. Lo interesante es que Boccaccio, Dante, incluso Petrarca, están escribiendo en la lengua popular, en la lengua, en el dialecto que hablaba el pueblo, y no solamente en latín, ¿no? Entonces están pensando ya en, podríamos decir, no masificar, pero sí llegar a un público más amplio, ¿no? Y escribir en su propia lengua, ¿no? Bueno, el contexto, como les decía, estamos en el umbral entre la Edad Media y el Renacimiento. Hay una transición hacia la Edad Moderna, hacia una mirada moderna del mundo, donde justamente todo se centra en el ser humano, ¿no? El hombre sería como el dueño de sí mismo, libre, ¿no? La libertad en este caso, el poder de decisión del mismo sujeto, va más allá del destino. Ahí vamos a ver un cambio, pero absoluto respecto a las obras de la antigüedad que ya hemos estado leyendo. Él es el dueño de sí mismo, él es el dueño de su destino, todo depende de él, se podría decir, la mayoría depende de él, y podríamos decir que se cambia un poco ese destino por la fortuna, por la suerte. Es decir, el hombre puede controlar las cosas que le rodean, y hay otra cosa que puede controlar al hombre a veces, que es la suerte. ¿Mm? O sea, esas dos cosas están jugando, pero no aparece el destino acá. ¿Mm? Entonces, la medida de las cosas está dada por lo que cada hombre puede hacer en cuanto a su esfuerzo, en cuanto a su dedicación. Y Florencia, dentro de este contexto, va a ser una especie de Wall Street actual. Va a ser la ciudad más moderna en aquella época de Europa, donde no se vive en un estado feudal, sino que se vive en un estado de ciudadano, en un estado, podríamos decir, democrático, prácticamente de comuni, de ciudadanos. Y que va a ser como representar el auge del comercio y de las finanzas. Va a tener la moneda más fuerte. Acuérdense que eran ciudades más que naciones completas. Se está recién formando, ¿no? Europa. Y por lo tanto es una ciudad donde la burguesía va a tener un desarrollo y un poderío muy relevante. Y por lo mismo, ¿no? Se va a imponer una visión laica que va a estar protegida por la burguesía y que se va a oponer constantemente a una visión más religiosa que va a estar avalada por la nobleza, por un sistema más aristocrático, ¿no? Entonces aquí se impone, en Florencia es la burguesía, los Médicis eran burgueses, ¿no? Si alguna vez escucharon el nombre de esa familia, se impone, la burguesía es muy poderosa, por lo tanto va a tener un sistema moral distinto al de otras ciudades que son más conservadoras. Acá los valores que van a primar y que van a destacar son valores más prácticos, propios de personas que se dedican al comercio y al negocio, ¿no? Y que han depositado su vida, ¿no? Toda su vida a ese tipo de práctica, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo les anoté algunos valores que se van a destacar y que se van a valorar, valga la redundancia, por sobre otros, es la perseverancia de un sujeto, la perseverancia de un hombre en un negocio, ¿no? Lo importante que es perseverar para salir adelante. Se va a valorar mucho una persona perseverante. La astucia también va a ser algo que se va a valorar. Alguien que sea astuto, que sea ingenioso, ¿no? Es decir, volvemos nuevamente quizá a darle mérito a un Odiseo en este contexto.
¿Por qué razón? Porque tú necesitas astucia, necesitas imaginación para instalar un negocio nuevo, original, para poder sortear algún problema, ¿no? Para las finanzas se necesita justamente, para los negocios necesitamos eso, el ingenio, ¿no? El trabajo que tiene que ver con la perseverancia, trabajar. La aristocracia es muy amiga de la holgazanería, del ocio. De hecho, es muy recurrente que dentro de los valores que destaca la aristocracia es que tú no te ensucies las manos y no trabajes. Si tú trabajas, entonces eres una persona de un rango inferior. En este caso, esta burguesía incipiente que se estaba desarrollando y que ya tenía bastante poderío, era una que valoraba muchísimo a la persona que se sacaba la mugre trabajando, podríamos decir, una persona trabajadora. Em, y por supuesto, estamos hablando de una visión humana donde el hombre sea la medida de todas las cosas. Y eso quiere decir también que es una sociedad que va a valorar las pasiones, los instintos, el amor, que son cosas humanas, ¿se entiende? A nivel humano, podemos decir. Y que va a dejar en un segundo plano quizás las cosas menos mundanas, más espirituales, etcétera. Em, ¿Qué más les puedo decir? Recuerden que estamos justamente en ese periodo en que se está desarrollando con fuerza el famoso humanismo, se está gestando, que trae de la mano ese movimiento renacentista justamente motivos como el Carpe Diem, como el locus amoenus, ¿se acuerdan? Seguramente lo vieron en el colegio, ¿no es cierto? Locus amoenus es el lugar ameno, ¿no? Hay un canto recurrente, hay una referencia recurrente de los artistas, de los escritores, de los pintores, a tratar de generarse ese lugar ameno en el cual el ser humano pueda relajarse y que además le corresponde después de su esfuerzo, ¿no? Y de su trabajo. El carpe diem, que sería, ¿no es cierto?, el otro motivo sería el de gozar el día a día, ¿no? De vivir el día a día plenamente, de gozar con las pequeñas cosas que nos reporta la naturaleza, que nos reporta la vida y no con esas grandes cosas que uno pretende tener. Entonces, si bien es una sociedad mercantil, no es una sociedad que está apuntando al despilfarro y al lujo, ¿no? Sino que está apuntando a otro tipo de, ¿no? En el fondo es un tipo de moral del ahorro, de ser conscientes, etcétera. ¿M?